Hola a todos, les doy la bienvenida a las personas nuevas a Puntaje Nacional. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Elizabeth Zavala y el año pasado también estuve haciendo clases en matemática. Este año voy a seguir en matemática y física, ¿sí? Ya tenía los horarios en la página al inicio, así que vamos a empezar con la clase de hoy. Para la gente, ¿con qué tienen que tener ojo, chicos, este año? Es que el inicio, o sea, ahora al principio estamos usando como la planificación que entrega el DEMRE del año pasado, pero esta puede estar sujeta a espacio, ¿ya? Chiquillos, el año pasado hubo muchos puntajes nacionales, así que yo espero que este año vuelvan a salir otros y espero que estén entre estos, ¿ya? A los que vienen por segunda oportunidad, vamos a darle con todo que la segunda es la vencida. Lo único que yo les doy como consejo es constancia, ¿ya? Si se conectaron ahora a la primera clase, intenten no perderse las clases y en algún caso intentar recuperarla como a tiempo y no una semana antes de la PSU, ¿ya? Así que empecemos con nuestras primeras clases, que son livianitas, de los números, recordar algunas cosas de primero medio, porque a medida que avanzamos recuerden que la dificultad también va aumentando. Entonces, hoy día empezamos con el tema de los números racionales. Yo acá les puse una imagen del diagrama de conjuntos numéricos, ¿ya? ¿Qué significa este diagrama? Miren, abajo sale la abreviación de cada uno. Por ejemplo, el que sale en celeste, que es como una N, son los números naturales. El que viene después son los cardinales. La letra Z son los números enteros. Pero ¿qué es lo importante de esta simbología, chiquillos? Es que ¿por qué hay un rectángulo dentro de otro? ¿Ya? Eso es la lógica que yo quiero que entiendan. Es que, por ejemplo, si el celeste está dentro del Z, por ejemplo, que son los números enteros, quiere decir que los números enteros están compuestos por los números naturales más otros, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de los números racionales, que es esta Q que está acá, que la voy a mostrar porque hay dos Q, pero la que vamos a ver hoy día es este conjunto que está aquí. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que tener noción de algunas cosas importantes, como qué, como multiplicar, como dividir, como sumar, por ejemplo, en los enteros, con los naturales, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos números están dentro de los números racionales, pero además le vamos a agregar algo nuevo, ¿ya? Entonces, la idea que acá, como ustedes lo que tienen que saber hasta esta clase, tener claro, por ejemplo, la regla de los signos, ya que negativo con negativo, por ejemplo, multiplicar me da positivo. Esas cosas, chiquillos, si alguien aún tiene esas dudas, por favor que se vaya poniendo con eso, que igual es muy básico, pero puede que alguno tenga ahí por alguna confusión, ¿ya? Entonces nosotros hoy nos vamos a abocar a esta letra Q, que es los números racionales. Entonces, ¿qué son los números racionales? Son aquellos que se pueden escribir de la forma que sale ahí, A partido en B, o una fracción, ¿ya? Siempre que nosotros veamos una fracción, entonces nosotros estamos hablando de los números racionales. ¿Qué es importante en los números racionales o en esta fracción? Miren, esto es lenguaje como matemático, te está describiendo el conjunto y dice que A partido en B pertenece a los racionales, o sea, las fracciones están dentro de los racionales. Acá dice que A y B pertenecen a Z, por lo que yo ya les había explicado que era Z los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Menos 1, menos 2, menos 3. Todo aquello que no sea un decimal son números enteros, ¿ya? Y que es importante que el número que está acá abajo, que es el denominador, sea distinto de 0. ¿Por qué? Si usted, por ejemplo, si alguien tiene por ahí una calculadora y ustedes ponen cualquier número dividido en 0, la calculadora les va a arrojar como error, ¿ya? ¿Por qué? Porque se indetermina esta fracción. Podemos tener 0 partido cualquier número, podemos, pero no podemos tener un número partido en 0, ¿ya? Así que eso es súper importante. El B nunca puede ser 0. El A, que vendría siendo el numerador, sí lo puede ser, ¿ya? Ya, chicos, entonces ahí tenemos la definición de los números racionales, que podemos decir que son fracciones, que es importante que el denominador sea distinto de 0 y que A y B son números naturales. O sea, perdón, números enteros, pero también naturales, porque ya vimos que todos son subconjuntos del otro. Algunas propiedades de las fracciones, ¿ya? Dice, las fracciones se pueden amplificar y simplificar. Chiquillos, acá esto que algunos quizás los van a encontrar súper básico, de repente son cosas que se nos olvidan, ¿ya? Y que a la hora de hacer la prueba sí nos pueden ayudar en mucho.
Entonces, sí, chiquillos, sí estamos en vivo, pero como yo estoy hablando, no paro porque ustedes hablan demasiado. Ya, chicos, entonces, ¿cómo yo puedo amplificar una fracción? ¿Qué significa amplificar? Significa agrandar. Cuando yo quiero amplificar una fracción, en el fondo lo que estoy haciendo es multiplicar ambos números por un número. Por ejemplo, yo los puedo amplificar por 2. Y al amplificarlo me quedaría 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. Ahí yo amplifiqué la fracción. Si ustedes van a poner a la calculadora 4 dividido en 5 o ponen 8 dividido en 10, les da el mismo valor. ¿Por qué? Porque en el fondo son fracciones equivalentes, solamente que están expresadas una más grande que la otra. ¿Ya? Entonces, después, simplificar. Si amplificar es agrandar, simplificar es dividir, ¿ya? Entonces, acá con qué tienen que tener ojo, tenemos que tener las tablas ya, pero al revés y al derecho de claras. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes podrían simplificar por 3. Yo simplifico por 3 arriba y abajo. ¿Cuánto me quedaría? Arriba me queda 3 y abajo me quedaría 5. Lo mismo que arriba, chiquillos. Si yo en la calculadora pongo 9 dividido en 15 o pongo 3 dividido en 15, me va a dar el mismo decimal, porque son fracciones equivalentes. ¿Para qué me sirve la amplificación y la simplificación cuando nosotros tengamos que operar fracciones? ¿Ya? Porque de repente en la PSU ustedes ya van a sacar, por ejemplo, un valor, van a calcular algo, pero el resultado puede estar simplificado. ¿Ya? Entonces, tienen que tener ojo ahí, que estas cosas que son básicas, tienen que tenerlas ya muy claras. ¿Sí? ¿Qué otras cosas son importantes? Y acá me voy a detener con el inverso multiplicativo y aditivo. Yo creo que todos se recuerdan que en algún momento en el colegio tuvieron que despejar alguna variable. Por ejemplo, les ponían x más 6 igual a 10. Despeje la x, ¿sí? Cuando ustedes tienen que despejar una variable, ustedes trabajan con esto, con el inverso multiplicativo y el inverso aditivo. Uno vulgarmente dice, ya, como está restando, pasa sumando. O vulgarmente dice, como está dividiendo, pasa multiplicando. En realidad, esa operación que uno hace es utilizar el inverso multiplicativo o el inverso aditivo. ¿Ya? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de un número? O en este caso estamos viendo las fracciones. Es una fracción que yo la tengo que multiplicar por otra y el resultado me tiene que dar 1. ¿Qué es importante? Yo dije 1, positivo, ¿ya? 1, no menos 1. Entonces acá tenemos que tener ojo con los signos. Si acá, por ejemplo, yo tengo 2 partido en 10, yo quiero buscar su inverso multiplicativo, yo necesito que me dé 1, como está positivo, la otra fracción también va a ser positiva. Si esta fracción fuera negativa, el inverso multiplicativo también va a ser negativo, porque negativo con negativo me va a dar positivo. ¿Ya? Pero en este caso está positiva, entonces la fracción que yo voy a buscar también va a ser positivo. Entonces, 2 partido en 10, el inverso multiplicativo, como le dice la palabra, es lo mismo, pero invertido. Y si esto ustedes lo multiplican, me da 1. Entonces, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 2 partido en 10? 10 partido en 2, ¿ya? ¿Con qué tienen que tener... ¿Con qué tienen que tener ojo? Porque yo les estoy presentando esto con las fracciones, porque lo que yo les comenté, por ejemplo, cuando ustedes tienen 2 partido en x, cuando despejaban una ecuación igual a 5, por ejemplo, y ustedes decían, ya, por ejemplo, si dicen, como el 2 está multiplicando, todo el mundo dice entonces pasa dividiendo. En el fondo lo que yo estoy usando ahí es el inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces, chiquillos, cuando lleguemos a despejar una ecuación, ahí lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Y el inverso aditivo es un número que al sumarlo o bien restarlo, ¿ya? El menos tendría que haber quedado afuera, porque si no parece multiplicación. Vamos a ver el inverso aditivo. Entonces, el inverso aditivo de un número es aquel que al sumarlo o restarlo, ¿ya? Me tiene que dar 0. Es por eso que cuando ustedes están en la ecuación, por ejemplo, dicen, está positivo, entonces pasa negativo, ¿ya? Entonces, en este caso, el inverso aditivo de 5 sería menos 5 y eso me daría 0, ¿ya? Entonces, chicos, ¿por qué quiero que tengan claro esta parte? Porque las fracciones también tienen sus inversos multiplicativos y aditivos, así como los números enteros. Entonces, todos los números, ya sean racionales, enteros o naturales, que cumplen con esta propiedad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Que ya tengamos claro que cuando nosotros vayamos a despejar una ecuación, esto de que
porque está positivo pasa a negativo, en realidad estamos trabajando con los inversos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra? Vamos a las operaciones. La suma y la resta. Chicos, en la suma y la resta de fracciones hay varias posibilidades como de resolver. Una de las posibilidades de resolver, y que es la formulita que sale acá, es el mínimo común múltiplo. Yo puedo buscar el mínimo común múltiplo, ¿ya? De los denominadores y empezar a operar. ¿Qué es lo que yo creo que es mucho más fácil? La amplificación. Por ejemplo, si yo tengo, voy a poner algo bien fácil, 1/2 menos 1/4, entonces la primera opción, y los que saben hacerlo con el mínimo común múltiplo no hay ningún problema, ¿ya? Pero también yo puedo amplificar las fracciones. Por ejemplo, la de acá yo la podría multiplicar por 2 abajo y por 2 arriba. ¿Pero por qué la multiplico por 2 y no por otro número? Para que me queden con el mismo denominador. Me quedaría arriba 2 y abajo 4. Entonces, como ahora tengo dos fracciones con igual denominador, se mantiene el denominador y simplemente operamos arriba, ¿sí? Es por eso que lo que acabamos de ver de la amplificación me va a servir mucho, ya en este caso, para la suma y la resta. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si hay alguien que ya sabe trabajar y le resulta súper bien con el mínimo común múltiplo, que sigan practicando de esa forma. Yo le estoy dando una segunda opción y ustedes toman las que se le haga un poco más fácil. La multiplicación de fracciones es mucho más sencilla que la suma y la resta. ¿Por qué? Porque tienen que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Con qué tienen que tener ojos? Con los signos. Recuerden la ley de los signos. Si yo multiplico dos números positivos, los multiplico, los divido, el resultado me da positivo. Si yo multiplico uno negativo, multiplico o divido con uno positivo, el resultado me da negativo. Y si ambos son negativos, multiplicados o divididos, el resultado me da positivo. Entonces, cuando usted haga la multiplicación acá de numerador con numerador y denominador con denominador, tienen que tener cuidado con los signos. Siempre lo más complejo ya, y es donde tienen más errores, es en los signos, porque ustedes llegan y multiplican, pero después tienen que hacer el análisis de los signos. La división y el número mixto, ¿ya? La división es lo mismo que la multiplicación. ¿Por qué? Quiero que se fijen en algo. El primer término se mantiene igual. La división se convierte en una multiplicación y el segundo término se invierte. Entonces, en el fondo, ¿yo qué hago con la división? La transformo a una multiplicación y continúo como lo dije en el apartado anterior, ¿ya? Y el número mixto, chiquillos. El número mixto es, por ejemplo, si yo tengo un entero, 2/4. Ahí tengo un número mixto. ¿Por qué? Porque tengo un número entero y además tengo una fracción. ¿Qué es lo que me dice esto? ¿Qué es lo que me dice esto que está acá? Me dice que tú tienes que multiplicar el denominador con el número entero, o sea, 4 por 1, sumarle el 2 y se mantiene el denominador, que sería el 4. 4 por 1 me da 4, más 2, recuerden que primero es la multiplicación y después la suma, dividido en 4. Esto en el fondo me quedaría 6 dividido en 4. Ahí lo pasé de número mixto a una fracción, ¿sí? Ya, chicos, entonces, con eso tenemos todas las operaciones en los números racionales. Transformación. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos transformar? ¿Por qué es importante que sepamos transformar de decimal a fracción o de fracción a decimal? Porque vamos a ver en uno de los ejercicios que salió como en el ensayo oficial del año 2019, en lo que arrojó el DEMRE, que te dan, por ejemplo, te dan información en una tabla y viene todo distinto. Viene una fracción, viene un número mixto, viene un decimal. Ustedes deciden a qué lo transforman. Yo les recomiendo siempre transformar todo a decimal porque es mucho más fácil comparar qué número es mayor y qué número es menor, ¿ya? Entonces, de fracción a decimal. De fracción a decimal lo único que tenemos que hacer es, recuerden que las fracciones son divisiones. Entonces, lo único que tengo que hacer yo es dividir, ¿ya? Ustedes empiezan, como nos enseñaron cuando ya iban como en básica. El 5 en el 2 no alcanza. 0, como tengo una coma, puedo poner un 0, entonces esto me da 0,4. De fracción a decimal tenemos que hacer la división. Nada más que eso. De decimal finito a fracción. ¿Qué significa decimal finito, chicos? Significa que tiene fin, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo 1
y ustedes, por ejemplo, si ponen en su calculadora, ponen el pi, que es este signo, ¿cierto? Ponen pi es igual, van a ver que les sale un número con demasiados decimales, como que no tuviese fin, ¿ya? Este es para decimales finitos, como el 1,2, no tiene más decimales, ¿ya? Tiene un fin. Entonces, en este caso, siempre en el numerador va todo el número sin la coma, que en este caso es 12. Todo el número que sale sin la coma. Que en el denominador, en todos los casos que vamos a ver, solo nos tenemos que fijar en los decimales, ¿ya? En este caso tengo un decimal después de la coma. Y por ende, juego con las potencias de 10. Como acá tengo un decimal, va a ser solo 10. Veamos otro ejemplo. Voy a borrar lo que está. Y vamos a ver otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, les pongo 0,24. Lo mismo, todo el número arriba y después para el denominador yo me tengo que fijar cuántos decimales hay después de la coma. Hay un decimal, dos decimales. Por ende, ya no es 10, sino que sería 100. Ya son tantos ceros como espacios después de la coma, ¿sí? Entonces, pero quiero que se fijen en algo. Vamos a ver ahora que los otros que vienen se llaman decimales, o sea, sí, decimales periódicos, que tienen como un palito acá arriba. En este caso no tiene nada. Ya cuando no tiene ese periodo, no tiene ese palito arriba, nosotros trabajamos de esta forma. En el numerador es todo el número y abajo son las potencias de 10, ¿sí? Vamos entonces ahora al decimal periódico o fracción. Quiero que se fijen acá. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Es que sale esta rayita que está acá arriba. ¿Qué significa esa rayita? Que ese término entero se repite y se repite. Por ejemplo, el 1,45, ¿cómo sería? Sería 1,45, 45, 45, 45 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, por eso, en vez de escribir todo el decimal, se abrevia con esta rayita acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacen en este caso? ¿Cómo yo lo paso a fracción? Acá hay algo distinto. Nosotros dijimos delante, era todo el número, acá igual, es todo el número primero, ¿sí? Todo el número sin la coma, 145, pero acá yo le tengo que restar. Y aquí en la resta va lo no periódico, lo que no tiene la rayita, ¿ya? ¿Qué es lo que no tiene la rayita? Solo el número 1. Entonces, todo el número menos la parte no periódica, que en este caso es el 1, es el único que no tiene rayita. Y como dice el compañero, o sea, la compañera ahí, Carla, bueno, y también hay otros arriba que ya lo habían mencionado, como acá los dos números tienen esta rayita, o sea, ambos números son periódicos, yo ya no relleno con potencias de 10, relleno con 9. ¿Cuántos números tengo después de la coma? 2, por ende serían 2, 9. ¿Sí? Y el que viene abajo, ¿sí? El que viene acá abajo es una combinación de los dos anteriores, ¿ya? ¿Por qué? En el numerador yo voy a poner todo el número y voy a restar la parte no periódica, o sea, lo que no tiene rayita. Lo único que no tiene rayita es el 5, así que va a ser 527 menos 5. Y abajo, ¿por qué digo que es una combinación de todo? ¿Ya? ¿Por qué es una combinación de todo? Porque tengo números periódicos y números que no lo son. Entonces, miren, dijimos que los números periódicos, ¿sí?, se completaban con 9. ¿Cuántos números periódicos tengo ahí? Tengo 2, el 2 y el 7, por ende tengo 2 9. Y los números no periódicos, que lo habíamos visto al inicio, dijimos que se completaban con potencias de 10. Entonces, acá tengo solo un número no periódico, que es el 5, por ende es solo un 0, ¿ya? Recuerden que cuando yo empiezo a trabajar con el denominador, con esta parte de acá abajo, yo solamente me fijo en los decimales, no en el número entero. O sea, me fijo en esta parte, en este caso me fijé solo en el 45, solo miro la parte decimal, no la parte entera del número, ¿ya? Y con eso tenemos todas las transformaciones.
Aproximaciones de decimales. Ya, chicos, yo sé que algunos piensan que vamos muy rápido, pero la idea de esto es que usted a medida que avance la clase, las primeras clases siempre se les va a ser un poco complicado porque no están acostumbrados al ritmo, pero ¿cuál es el plus que tiene esto? Voy a volver a explicar el semiperiódico. ¿Cuál es el plus que tiene esto? Que después al subir la clase ustedes lo van a poder volver a ver. Entonces acá no podemos ir ni muy lento ni muy rápido, porque hay mucha gente que está conectada, entonces quiere un nivel más o menos medio, ¿ya? Voy a volver a explicar el semiperiódico a ver si se aclaran algunas dudas anteriores. Entonces, ¿qué les dije yo? En el numerador, ¿sí? Sí, las clases, chicos, las suben después. En el numerador va todo el número, ¿sí? En ambos casos, voy a volver a explicar los dos. Todo el número, sin la coma. Este es todo el número, 145. Y yo le tengo que restar la parte no periódica, o sea, la parte que no tiene rayita arriba, que en este caso solo es el 1. Acá abajo es exactamente lo mismo. Es todo el número, ¿ya? 527 menos la parte no periódica, ¿sí? Que en este caso sería el 5. En ambos casos, fíjense que hicimos exactamente lo mismo. Todo el número, ya menos la parte no periódica, ¿sí? Y después, ¿en qué se diferencia el primero con el segundo? Que acá, porque ya, cuando una vez que pasamos al denominador, yo solo me tengo que fijar en los números que están después de la coma. Lo que está delante de la coma, o sea, la parte entera, ¿ya? La parte entera no la vamos a usar, no la vamos a mirar para ver el denominador, ¿sí? Entonces, en el primer caso, después de la coma yo tengo un 4 y un 5. Tengo dos números y ambos son periódicos, ambos tienen esta rayita. Entonces, si ambos son periódicos, son dos 9. Un 9 por el 4 y un 9 por el 5. ¿Qué pasa en el que está acá abajo? Le voy a sacar las rayas para que se vea mejor. ¿Qué pasa con el número que está acá abajo? Tengo tres números. De los tres números hay dos que son periódicos, el 2 y el 7. Entonces yo siempre que vea números periódicos, les pongo un número 9, ¿sí? Y a la parte no periódica, que en este caso es el 5, yo les dije al principio, son múltiplos de 10. Que en este caso, como solamente es 1, sería un 10, ¿cierto? Pero obviamente, si yo pongo 99, en vez de poner el 1, solo agrego el 0, que es el espacio del número no periódico, ¿sí? Ya, chicos. La aproximación. Esta es la aproximación que ustedes más conocen, la por el redondeo, ¿sí? Entonces dice, fijarse en el valor del dígito. Esto es muy similar a lo que pasa ahora cuando uno va a pagar un negocio. Si me sale más de 5, me cobran el valor superior. Si me sale menos de 5, me cobra el valor más bajo, ¿sí? Entonces dice, fijarse en el valor del dígito siguiente. Si es mayor o igual a 5, se suma un dígito a redondear. De lo contrario, el dígito se mantiene igual. Por ejemplo, dice aproximar por redondeo a la centésima. Después yo les puse una imagen de los nombres ya de cada posición, porque yo sé que son cosas que sí, son básicas, pero se nos olvidan, ¿sí? Entonces, en este caso, si me dice la centésima en este caso es el 5, ¿ya? Después van a ver la imagen. Entonces, el número que sigue el 5 es un 7, es mayor que 5, por ende yo lo tengo que aproximar a un número mayor. En vez de 5 queda como 6. ¿Qué pasa si hubiese sido 6,254? Como este número que está acá es menor a 5, solamente lo dejo como 6,25, ¿sí? Eso es la aproximación y que yo creo que todos conocen este tipo de aproximación. O lo dejo un número mayor o lo dejo un número menor. Pero hay otro tipo de aproximación, que es la aproximación por truncamiento. ¿Ya qué es el truncamiento, chiquillos? Llegar y cortar el decimal. No me importa el número que viene, no me importa si es más grande, si es más chico, no importa. Llego y lo corto. Por ejemplo, aproximar por truncamiento. El mismo número anterior a la centésima, que era lo mismo. Entonces yo llego y saco el 7. No importa si es mayor, si es menor, llego y corto el decimal. Ese es el truncamiento. ¿Ya? Y acá yo les puse algunas imágenes por si habían olvidado las posiciones. Aquí está la coma del decimal, ahí está la unidad, decena, que esto lo hacíamos cuando íbamos en básica. ¿Ya?
unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Y les puse algunos nombres de la coma hacia allá. El primero es la décima, centésima, milésima y 10 milésima. Nunca le preguntan más allá. ¿Sí? Entonces, por favor, este cuadrito, cuando después vuelvan a ver la clase, como dice la compañera, usted la va parando y lo copia, porque es acá donde está el mayor error, no es que no sepan aproximar, ¿ya? El problema está en que no se acuerdan del nombre del dígito, ¿ya? Entonces no saben qué tienen que aproximar, ¿sí? Ya chicos, entonces con eso hemos finalizado con la parte de materia y vamos a ir a las preguntas. Yo voy a desaparecer ahora de la pantalla, pero voy a empezar a escribir las respuestas. ¿Cuál es la idea? Que ustedes me vayan dando las respuestas. Yo voy a ir paso a paso, ¿ya? Ni tan rápido ni tan lento, pero para que ustedes me vayan dando sus respuestas. Si alguien lo hace de otra forma, no es que esté malo, chiquillos, pero todos tenemos distintos métodos. Yo les voy a enseñar uno que yo creo que es fácil. Si ustedes lo usan de otra forma, ningún problema, ¿sí? Entonces voy a desaparecer y vamos a hacer los ejercicios. Ya, en este caso tenemos un ejercicio que es de la PSU Admisión 2019. Este documento, chiquillos, ustedes lo pueden buscar en el demre.cl y lo pueden descargar. Y este fue como el ensayo que lanzaron para la admisión de este año. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que las fracciones se podían amplificar? Entonces eso significa que yo puedo amplificar la fracción de acá arriba. Por ejemplo, ¿cuál es la idea de amplificar? Que el denominador quede con el mismo número y así se me haga más fácil sumar y restar. Entonces yo el de acá lo voy a multiplicar por 5 y el de acá lo voy a multiplicar por 6. ¿Por qué? Porque así ambos denominadores me quedan en 30. Entonces vamos a poner ahora la otra fracción. 6 por 3 es 18 y 6 por 5 es 30, que era lo que queríamos lograr. 30. Esperen, quedó bien feo el número ahí. Ya, 18 partido en 30. Ahí sí, menos, el otro me queda 5 partido en 30. Fracción grande. Y lo mismo vamos a hacer para los números de abajo. Los vamos a amplificar para que sea llegar y sumar y restar. En este caso, ustedes tienen que pensar cuál es el número entre 6 y 4 que yo lo puedo amplificar. Entonces aquí me conviene amplificar acá por 3 y el otro amplificarlo por 2. ¿Por qué? Porque así ambos denominadores me quedan en 12. Entonces, el de acá, ¿con qué tenemos que tener mucho cuidado? Con el signo negativo. 5 por 2 me da 10, pero negativo con positivo me da negativo. Recuerden que yo multiplico acá arriba y acá abajo. 6 por 2 me da 12. Más, como hay un signo más, no tengo ningún problema. 3 por 1 me da 3, que es lo que estoy haciendo esta multiplicación, y la de acá. Y 3 por 4 es 12. Entonces ahí me quedaron, fíjense, tanto arriba como abajo, el mismo denominador. 10 y acá yo mantengo el denominador y 18, porque acá me queda 18 menos 5. 18 menos 5 me da 13. Y acá abajo mantengo el denominador, que es 12. Y arriba es menos 10 más 3. Con eso tienen que tener mucho cuidado. Es un número negativo y uno positivo, por ende se restan, pero conserva el signo del mayor, o sea que sería menos 7. Si yo a 10 le quito 3, ¿ya? Si yo a 10 le quito 3, me da 7, pero conserva el signo del número mayor, que en este caso es el menos del 10. Creo que se fijen que aquí, en esta esquina, me quedó una división de fracciones. ¿Cómo era la división de fracciones? El primero se mantiene igual, 13 partido en 30, una multiplicación y el que está acá abajo, en este caso se invierte. Entonces, en vez de 7 partido en 12, me quedan 12 partido en menos 7. ¿Sí? No olvidar el signo. Y acá podemos simplificar, como dice el compañero por ahí. ¿Cómo puedo simplificar? Puedo simplificar el 12, lo puedo simplificar en 6 y el 30 lo puedo simplificar en 6. Voy a borrar un poco acá arriba porque no me está quedando espacio. Entonces, una vez que simplifiqué, ¿en qué quedamos? El 13 me quedó igual,
30 dividido en 6 me da 5 por 12 dividido en 6 me da 2 y tengo menos 7. Y ustedes aquí empiezan a mirar, no puedo simplificar ni el 13 con el 7, ni el 13 con el 5, ni el 5 con el 2. Así que como ya no puedo simplificar nada más, ¿qué me conviene? Multiplicar. Numerador con numerador y denominador con denominador. 13 por 2 me da 26 y 7 por 5 me da 35. Negativo con un número positivo me da negativo, ¿sí? Por ende, como dicen muchos ahí, la respuesta es la alternativa C. ¿Sí? Chicos, como mucho yo les había comentado, yo lo hice con esto de la amplificación. Si ustedes saben trabajar con el mínimo como un múltiplo o trabajan de alguna otra forma, no hay ningún problema. ¿Con qué tienen que tener mucho cuidado? Mucho cuidado es que acá, por ejemplo, en el inicio del... Esperemos un poco. En el inicio del ejercicio, quiero que se fijen en algo. Y acá también es donde están los mayores errores. Yo acá, en esta parte, pude simplificar porque es una multiplicación. Pero acá yo no podría haber simplificado el 3 con el 6. ¿Por qué no? Porque tengo un menos. ¿Ya? La simplificación de un numerador con un denominador se da cuando yo tengo una multiplicación, no una suma y una resta. ¿Sí? Entonces, es por eso que acá arriba yo no empecé a simplificar. Hay personas que empezaron, pueden haber sacado, por ejemplo, el mínimo como un múltiplo entre 6 y 5. Si ustedes tienen otro método, súper bien. Ya yo lo hice con la amplificación primero y después llegamos a una multiplicación de fracciones. Ya. Entonces, ¿dónde se sacan los números para simplificar? En este caso, usted no, por ejemplo, el 1/6 no se puede simplificar por nada porque ya tengo un 1 arriba. El 3/5 tampoco lo puedo simplificar porque no hay ningún número ya que simplifique al 3 y al 5, ¿sí? Y ya, el compañero dice, ¿por qué no simplificó el 18 partido en 30, que era el resultado final? Ah, ¿por qué no simplifiqué el 18 partido en 30, chiquillos? Porque me quedaba 18 partido en 30 menos 5 partido en 30. Si yo simplificaba el 18 partido en 30, yo cambiaba el denominador. ¿Y por qué no lo hice enseguida? Porque así yo mantengo el denominador y opero arriba, ¿ya? Y entonces lo que hice fue simplificar al final, ¿sí? Ya, chicos, entonces la primera pregunta, alternativa correcta, letra C, como varios dijeron. Vamos con la segunda pregunta, y acá es donde yo les había dicho que nos sirve esto de las transformaciones. También fue sacado de la PSU Admisión 2019 y dice, en la tabla adjunta se muestran los tiempos que demoran 4 atletas en recorrer 100 metros. Según los datos de la tabla, ¿cuál de los siguientes valores es la resta de los tiempos en segundos entre los dos atletas más rápidos? Si me está diciendo primero que yo tengo que restar esos tiempos, pero ¿cuáles son los más rápidos? Van a ser los números más chicos o más pequeños, ¿ya? Obviamente los más rápidos son los que se demoran menos tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Quiero que se fijen. Tengo un decimal, tengo una fracción, otra fracción y un número mixto. ¿Qué me conviene a nosotros? Por ejemplo, transformar todo a decimal. ¿Y por qué todo a decimal? Porque fíjense las respuestas. Son todos decimales, ¿ya? Es por eso que hay que pasar todo a decimal. Y una vez que pasamos todo a decimal, buscamos los dos decimales más pequeñitos y los restamos. Entonces el primero ya está ok, que dice 9,63. El segundo, el de Bernardo, lo voy a poner aquí. El de Bernardo es una fracción, por ende ustedes lo que tienen que hacer es simplemente 39 dividido en 4. ¿Cuánto es 39 dividido en 4? Perdón, si ustedes lo calculan, les tiene que dar 9,75. Chicos, yo no me voy a poner a enseñar a dividir, ustedes ya lo deben tener súper claro, ¿ya? Pero ahí les dejé la operación expresada que es 39 dividido en 4. El de Carlos también es una fracción, entonces también tengo que hacer la división.
979 dividido en 100. Cuando yo divido con un múltiplo de 100 es mucho más rápido, porque en este caso tengo dos ceros, por ende la coma se corre 1 y 2 veces, ¿ya? Y acá me quedaría 9 entonces, coma 79. Y finalmente tengo un número mixto. ¿Qué me conviene? Primero pasarlo a fracción y de fracción pasarlo a decimal. ¿Ya? Primero fracción. ¿Cómo se pasaba a fracción? Primero yo tenía que multiplicar el denominador por el número entero. O sea, yo tenía que decir, ya, 100 por 9. A esa multiplicación yo le sumo el numerador, que es 69, y en el denominador se mantiene el número que está acá, que en este caso es 100. Ya, voy a continuar para el otro lado. 100 por 9, esto que está acá, me da 900. Y 900 más 69 me da 969 dividido en 100. Porque el de acá abajo lo mantuve, operé arriba solamente. 969 dividido en 100 me da 9,69. Ahora sí, tengo todos los números en decimales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Como me dice que tengo que restar, ¿ya? Los que son más rápidos, o sea, tengo que restar los dos números más pequeños. ¿Cuáles son los más pequeños? Este es el más pequeño de todos, que quiere decir que Andrés es el más rápido entre los 4 atletas, y Danilo viene siendo el segundo más rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? 9,69, restarle ahora 9,63. Al más grande le resto el más pequeñito. Y esto entonces me da 6, 0 y 0. Así que súper bien a todos los compañeros que dijeron que la letra correcta era la alternativa C. ¿Sí? Entonces quiero que se fijen acá que tuvimos que hacer transformación. Entonces, ustedes van a preguntar, ¿pero cómo sé yo qué transformar y qué no? La clave está siempre, chiquillos, en fijarse la respuesta. En este caso, todas las respuestas estaban en decimal, entonces, por ende, tengo que dejar todo en decimal. ¿Sí? Súper. Ya, chiquillos, vamos al ejercicio número 3. Dice, también todos estos ejercicios los saqué de la última PSU para tener ejercicios un poquito más actuales, ¿ya? Pero recuerden que matemática, el temario de matemática está sujeto a cambios, pero eso va a depender cuando lancen los nuevos temarios, ¿ya? Dice, en una calculadora, cada vez que se suman números decimales, el resultado final que muestra el visor está truncado a la centésima, ¿ya? O sea, me está diciendo que yo cuando uso una calculadora, la calculadora me está arrojando un decimal que está truncado, ¿sí? Entonces, si me está diciendo que era, acuérdense cuál era la centésima, se tienen que acordar de eso. Si yo tengo, por ejemplo, 0, no sé, 2, 4, 6, la centésima es el segundo número después de la coma, ¿ya? Esa es la centésima, para los que no se acuerdan. Que por eso les puse la imagen, ¿ya? Entonces, dice, si se efectúa la suma que sale ahí, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes valores será el resultado que mostrará el visor de esta calculadora? Tenemos que hacer entonces la suma. Recuerden que la suma, que yo sé que es algo básico, pero tiene que ir súper ordenado, coma con coma, unidad con unidad, ¿ya? Todo bien ordenado para que no se les vaya a confundir. Todas las comas van una bajo las otras. Entonces acá tengo que sumar los tres números y el resultado de esta suma me da 6, acá me va a dar 17, me queda entonces una reserva, 9, 4, y 0. Ahí ustedes tienen que ir haciendo el resultado. Y me dio lo mismo que el compañero Felipe, así que vamos bien. Y si me dice truncado, quiere decir a la centésima, quiere decir que yo llego y corto el número. Llego y lo corto. Como que los números de acá desaparecen. No importa si este es mayor, si es menor a 5, no. Llego y lo corto. Así que como está truncado, como dicen sus compañeros, la alternativa correcta vendría siendo la letra A. ¿Sí? Súper bien ahí a todos los compañeros que dijeron la letra A. Ya, chicos, y vamos al último ejercicio que tiene que ver con esta idea también de números, pero acá se los complejicé un poquito más, ¿ya?
para que vean cómo funcionan este tipo de ejercicios. Para los que nunca han dado una... ¿Cómo se llama? Para los que nunca han dado una PSU. Los que ya lo han dado saben más o menos cómo se trabajan este tipo de ejercicios. Dice, para P y Q números enteros. Ustedes van a decir, pero profe, si estamos viendo los racionales, porque hay una pregunta de enteros, pero yo les dije, los enteros están dentro de los racionales, ¿ya? Entonces, dice, para P y Q números enteros se puede determinar que la solución de esa ecuación en X es un entero positivo si se sabe que, si no entienden el enunciado, lo que primero me está diciendo es que yo quiero obtener el valor de X. Si yo quiero obtener el valor de X, chiquillos, entonces, si yo quiero obtener el valor de X de esta ecuación, lo que primero tengo que hacer es despejar X, ¿ya? Entonces, primero que todo, yo tengo P y Q, ambos tienen X, o sea, tengo un término en común y lo voy a factorizar. Y adentro del paréntesis me quedaría P más Q es igual a C. Ya, hasta ahí vamos todos bien. Después, este que está multiplicando, esto es lo que yo les decía a usted. Cuando está multiplicando, ¿qué dice uno? Dice pasa dividiendo. Ese pasa dividiendo no es que esté mal, pero es como dicho una forma vulgar, porque en el fondo lo que estamos trabajando ahí es el inverso multiplicativo de P más Q. Ya por eso lo vamos a dejar para otra clase, lo vamos a explicar bien con detalles. Entonces me quedaría C partido en P más Q. Ya, entonces ahí tengo despejada mi X, porque eso es lo que me dice el enunciado. Y además me dice algo súper importante el enunciado, que este X yo quiero que sea un número entero positivo. ¿Sí? No cualquier número, no quiero que me dé cualquier cosa, quiero que esa X me dé un número entero. Y además de darme un número entero, quiero que ese número entero sea positivo. O sea, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, cualquiera, pero número entero y positivo. Esas son las condiciones que me pone el enunciado. Vamos a ver, ¿cómo se hace este tipo de ejercicios? Tengo que primero analizar el 1 como si el 2 no existiera. Entonces yo voy a sacar como que el 2 no existe. Analizamos solo el 1. ¿Sí? Como si el 2 no existiera. Entonces dice, P y Q dividen a C. Yo les recomiendo en la PSU, ¿ya? Yo les recomiendo, chiquillos, que cuando hayan estos ejercicios como con letras que uno como que no entiende, dense valores numéricos. Dense un ejemplo que cumpla con las condiciones. Me dice, P y Q dividen a C. Ya, entonces yo puedo decir, bueno, sí, esto lo pueden inventar ustedes. Si yo digo, por ejemplo, si C es 6 y me dice que P y Q tienen que dividir a C. Ya, entonces dos números que dividan a 6, el 2 y el 3. El 2 y el 3 dividen a 6, lo dividen, ¿sí? ¿Cómo? Porque 6 dividido en 2 me da 3 y 6 dividido en 3 me da 2. Así que cumplo con las condiciones que me dice, las cumplo. Entonces, ¿qué hago yo? Esos valores los reemplazo en mi formulita, ¿sí? Entonces, lo reemplazo en mi formulita. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría arriba 6 y abajo me quedaría 2 más 3. ¿Cuánto me daría? Entonces, esto 6 partido en 5. Y la condición me dice que sea un número positivo. ¿Es positivo? Es positivo, pero no es un número entero. Por ende, la primera, basta, chiquillos, con que ustedes vean un ejemplo como este que no cumpla y yo puedo decir al tiro que esa alternativa es falsa, ¿ya? Basta con que encuentren un contraejemplo y listo, se acabó, ¿ya? Acabamos de encontrar un ejemplo, que significa que uno por sí sola no se puede, acabamos de ver, cada una por sí sola tampoco, porque ya una por sí sola no se puede. ¿Cómo continúa el ejercicio? Ya analicé una por sí sola. ¿Qué hago yo ahora? Analizo 2 por sí sola como si la 1 no existiera. ¿Sí? Tic, tic, tic. Voy a borrar eso de ahí. Y esto de acá. Lo que está allá lo voy a dejar. Y voy a volver a subrayar eso que me salía acá. Entonces, ¿cómo continúo con este tipo de ejercicio? Ahora imagino que 1 no está. Obviamente, si usted en el ejercicio hubiesen podido con la 1 bastaba, quiere decir que no tengo para qué seguir. Pongo una por sí sola, ¿ya? Pero en este caso, como no basta con eso, tengo que continuar. Entonces, después digo, veo 2 por sí sola, ¿ya? Como si la 1 no existiera, por eso la borré. Dice P más Q, y miren, usemos los mismos números que
dije delante, si no me equivoco, puse C6, P igual a 2 y Q puse igual a 3. O quizás P y Q los cambié, pero no importa. Yo tengo que ver, ¿estos números me cumplen con esta condición? Veamos, reemplacémoslo. P más Q me daría 5 por C, que es 6. Esto me da 6 por 5, 30. ¿Es mayor a 0? Es mayor a 0. Por ende, ¿puedo usar de nuevo los mismos números? Puedo usar los mismos números. Pero ustedes dicen, pero profe, ¿cómo voy a llevar eso a la fórmula? Pero quiero que se fijen en algo. En matemática existe algo que se llama el 1 conveniente. Yo tengo que X es igual a C y abajo tengo P más Q. ¿Qué es un 1 conveniente? Yo esta fracción la puedo multiplicar por algo, pero ¿qué es ese algo? Tiene que ser un número. O sea, un 1. Por ejemplo, ¿por qué voy a multiplicar por C? Porque fíjense que si yo multiplico por C, acá abajo me queda lo que yo tengo aquí como condición. Ah, por eso multiplico, pero si multiplico por C abajo, tengo que multiplicar por C arriba. Porque imagínense que C es un número, en el fondo me quedaría 6 partido en 6 y eso es un 1. Por eso se llama un 1 conveniente. Yo estoy multiplicando lo que tengo por un 1. Entonces no lo estoy modificando, solamente hago esta idea de que salga esta frase que me da la condición 2. ¿Sí? Entonces, lo multipliqué por ese 1 conveniente para que me saliera esta idea de acá abajo. Y ahora simplemente reemplazo, ya tengo eso y reemplazo los números. Arriba, ¿qué me queda? Me quedaría 6, acá abajo, usando estos valores, recuerden. Abajo me quedaría P más Q, 2 más 3 es 5. Aquí me quedaría 6 por 6 y en el fondo me da exactamente, chiquillos, lo mismo que arriba, porque aquí esto es un 1, ¿cierto? Me quedaría 6 quintos. ¿Es un entero? ¿Es un número positivo? Lo es, pero no es un número entero. 2 por sí sola no se puede. Ya de ninguna forma no tengo nada como saber. Así que, así como dicen, por ahí alguien lo dijo, yo lo vi, la alternativa correcta viene siendo entonces la E. ¿Y por qué, chiquillos, ambas juntas tampoco se puede? ¿Ya? Porque van a decir, pero profe, ¿por qué no vio ambas juntas? Porque ya vimos que no se puede ni la 1 ni la 2, entonces tampoco se van a poder ambas juntas, ¿ya? ¿Cuándo van a ser ambas juntas? Cuando, por ejemplo, la 1 es como que le falta un poquito de información y quizás con ese poquito de información yo voy a poder complementar la respuesta. Pero en este caso, tanto como la 1 como la 2, llegamos a que no dan. Ya me bastó con dar un contraejemplo y vimos que no da un número, da un número positivo, pero no da un número entero. Así que por eso faltan información adicional. ¿Sí? Ya, chicos, creo que ya estamos, más o menos terminamos 10 minutos antes. Voy a aparecer, creo que me den un segundo. Ya, entonces con eso hemos finalizado en la clase de hoy.